buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Motortech, que en esta ocasión está organizado con Astrave, la Asociación de Transformadores de Vehículos, y que se desarrolla en un entorno de buenas noticias a nivel ferial, porque IFEMA ha vuelto a arrancar su actividad. Hace poco hemos celebrado Fitur, que ha sido una feria de 7 pabellones. Ha sido la primera feria de turismo que ha arrancado a nivel europeo y ha funcionado muy bien, y sobre todo ha abierto un periodo ya de normalidad en el tema de eventos, ¿no? De hecho, es el tercer evento que nosotros celebrábamos como feria. Habíamos celebrado antes un evento de hostelería y un evento de arte contemporáneo. Luego hemos hecho Fitur, que ha sido la más grande, y este viernes abrimos Subeo, con lo cual, desde el punto de vista de IFEMA, parece que todo vuelve a la normalidad. El ritmo de vacunación y toda la evolución de la pandemia parece que está permitiendo que la movilidad ya no tenga restricciones, y eso está facilitando que la gente se desplace y volvamos a tener público y asistencia en las ferias. Y ya pues con las miras puestas en Motortech, próximamente lanzaremos la convocatoria para empezar a preparar la feria del sector de la postventa de automoción, que tendrá lugar el año que viene, más o menos a mediados finales de abril. Ya comunicaremos próximamente las fechas. La verdad que todo el sector transmite muchas ganas de celebrarla, y nosotros también. Será la oportunidad de volver a encontrarnos otra vez, después de ya van a ser 3 años que habrá pasado desde la última edición, que tuvo lugar en 2019, y lógicamente pues hay ganas a todos los niveles. Aprovechamos la experiencia que ha habido durante la pandemia para transformar la convocatoria en un evento con un alto componente digital, que está en línea con la tendencia de la digitalización del propio sector. Y verdaderamente, pues si algo ha tenido la pandemia es que nos hemos digitalizado todos de golpe, y hay que aprovechar eso para poder darle más proyección a las ferias de IFEMA, que no solamente se aplicará en Motortech, sino que con carácter general se va a aplicar en todas las que tenemos en calendario. Para ello vamos a lanzar una plataforma digital llamada Motortech Lead Connect, con el objetivo de que sea la herramienta digital para la creación de una comunidad de la postventa en Motortech 22. De esta manera, todo el ecosistema de la postventa va a poder interactuar y relacionarse antes, durante y después de feria, lo que le va a dar muchísimo potencial, ya que se traspasa el límite de los días de feria, ampliándose a un horizonte continuo de contactos permanentes a lo largo del tiempo y en los periodos entre ferias. Bajo el formato tradicional, habríamos 4 días la feria, y se dependía de que los visitantes pasaran por el stand de cada expositor para poder tener un contacto. A través de esta plataforma va a haber un contacto digital, además del personal, y va a estar abierta durante todo el año 2022, con lo cual pues la proyección que tiene a nivel de contactos y de creación de comunidad es muy elevada. El programa de actividades que hemos denominado Motor Meetings se integra dentro de esta plataforma y va a actuar como un foro de intercambio de conocimiento de los temas de máximo interés para el sector. Dentro de este programa se encuadra el webinar de hoy como parte del calendario de contenidos dirigidos a todos los profesionales del sector, pero muy especialmente a los grandes protagonistas, que son los talleres. Próximamente iremos comunicando el resto de los webinars que se van a ir sucediendo. Creo que hasta verano quedan, aparte de este, 2 más, y luego retomaremos otra vez la actividad en septiembre, y todos ellos los iremos anunciando en la web, y en conjunto pues van a ser un avance de todo lo que vendrá después en el extenso programa de actividades que luego tendrá lugar en el certamen físico ya en 2022. Y ya sin más, quiero dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy: a Javier Navarro, presidente de Astrave; a Meritxell Castañer, directora de operaciones de MCS; y a Gonzalo de Miguel, director técnico de Astrave, que van a tratar un tema de máxima actualidad con el título Cuaderno de recomendaciones sobre seguridad y salud en vehículos propulsados por GLP como combustible. Un saludo a todos, bienvenidos. Javier, te paso la palabra y empezamos cuando quieras.
Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría agradecer a todos los asistentes su presencia y a IFEMA y en especial a la organización de Motor Meeting, que aun con lo complicado de la actual situación por causa de la pandemia, sigue impulsando la actividad y procurando mantener informado al sector de todas las noticias y novedades que van surgiendo. Quiero dar también las gracias a mis compañeros ponentes. Y bueno, lo primero y para quien nos conozca quiénes somos. Somos Astrave, ¿no? Asociación de Transformadores de Vehículos. Se fundó bajo la denominación de Trasvegas, Asociación de Transformadores de Vehículos a Gas, en el año 2010. En ese inicio nuestra actividad estaba toda dirigida a promover y defender los intereses de las empresas transformadoras de vehículos de gas, ¿no? Dado que en ese momento solo existían transformadores de esa tecnología. Con la llegada de nuevas tecnologías en automoción y con la finalidad de hacer una asociación mucho más transversal, hemos cambiado nuestra denominación para hacer una asociación en la que puedan estar integrados cualquier transformador de vehículos de cualquier tecnología, bien sea gas, sea eléctrico, sea hidrógeno, en fin, en la que sea, ¿no? La realidad es que estamos en un momento histórico, ¿no? Con todo lo que respecta a movilidad, ¿no? Nos encontramos en un constante cambio de tendencia en todo lo referente a nuevos modelos de uso, ¿no? Car sharing, uso compartido, renting, etcétera, ¿no? Desde patinete hasta cualquier tipo de movilidad, ¿no? Así, además, como en el uso de nuevas energías, ¿no? Tenemos gas, tenemos biogás, tenemos electricidad, tenemos en un futuro el hidrógeno, combustibles sintéticos, combustibles, ¿no? Que vienen un poco todos ellos a convivir con los combustibles tradicionales. Por el mensaje que se transmite, ¿no? Desde las administraciones, parece que toda la movilidad va a girar alrededor del vehículo eléctrico, ¿no? Pero para llegar a este punto hacen falta grandes inversiones en infraestructuras de recarga, ¿no? Que por su envergadura se van a dilatar en el tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos, ¿no? Para mejorar el aire de nuestras ciudades y descarbonizar la atmósfera? Esperar. Pues bueno, la transformación del actual parque automovilístico es una de las soluciones en el camino hacia una transición justa y medioambientalmente sostenible, ¿no? Desde Astrave pensamos de verdad que ninguna energía se va a imponer a otra, ¿no? Por lo menos en el corto o medio plazo. Hablaremos de islas de movilidad, dependiendo de sectores que vendrán impuestas por las distintas necesidades que tenga cada usuario, ¿no? En los que influirán diversos factores, desde la autonomía, las restricciones de circulación, las distintas infraestructuras de recarga de cada vector energético, etcétera, ¿no? En definitiva, estamos viviendo un cambio de modelo, ¿no? Un cambio que tiene que venir de la mano de una transición justa, que los ciudadanos, las empresas y nuestros talleres puedan asimilar y sobre todo puedan costear, ¿no? Por otro lado, como bien indica el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de automoción presentado en el pasado mes de junio del año 2020 por el Gobierno, la automoción es un sector clave en la economía española y, por supuesto, en la movilidad sostenible. Uno de los 5 pilares de este plan es la formación y la cualificación profesional, ¿no? Desde Astrave, en la línea del Gobierno, creemos que la formación es la clave para el impulso hacia una movilidad sostenible. Desde esta perspectiva, estamos trabajando en el desarrollo de cursos formativos en las distintas tecnologías o vectores energéticos que puedan permitir a los talleres recibir la formación necesaria para poder atender cualquier vehículo independientemente de la energía en la que se mueva. Son siempre formaciones inclusivas en las que se puede acceder cualquier taller, desde el que no realice ninguna actividad de transformación sobre un vehículo hasta el taller que quiera realizar una conversión de ese vehículo, también sea GLP, GNC o eléctrico, ¿no? Siempre pongo como ejemplo la formación necesaria, ¿no? Que tiene que tener un taller de chapa y pintura, que aunque no vaya a hacer ninguna actuación sobre ningún vehículo, sí que tiene que saber cómo tiene que actuar a la hora de meter, por ejemplo, un vehículo que lleve montado un sistema de GLP en una cabina, ¿no? Entonces, procuramos que la formación sea siempre muy inclusiva. La realidad es que a fecha de hoy tenemos un Real Decreto, el 1457 del año 86, que regula toda la actividad industrial de los talleres, ¿no? Este Real Decreto está anticuado, ¿no? Y no da cobertura a las nuevas actividades que pueden desarrollar nuestros talleres, entre ellas la actividad de transformación de vehículos en todas sus energías. Para cubrir este vacío es aquí donde cogen mucha importancia los cuadernos de recomendaciones. Y además no es una cosa nueva, ¿no? En este sentido, el pasado año fue presentado por el director general de Industria, el señor Galo Gutiérrez,
el cuaderno de recomendaciones del vehículo eléctrico, bajo el título "El vehículo eléctrico sí tiene quien lo repare". Y la pregunta es, ¿quién lo repara? Pues está claro, ¿no? Los talleres. Desde Astrave, con la intención de aportar nuestro granito de arena, hemos desarrollado el cuaderno de recomendaciones del vehículo AGLP, que es el motivo por el que estamos hoy aquí, en el que se recogen tanto los requisitos que tienen que tener las instalaciones de los talleres como las cualificaciones y capacidades personales que tiene que tener cada técnico que intervenga en cualquier actuación, tanto preventiva como correctiva, en un vehículo que haya montado un sistema AGLP. Este cuaderno de recomendaciones lo hemos compartido con las principales asociaciones del sector y lo hemos presentado a distintos ministerios. Tratamos de consensuar un documento único que sirva como guía del sector y que esté aprobado por todos los partícipes, en el que se contemplen, por supuesto, todos los aspectos a tener en cuenta: seguridad, calidad, prevención de riesgos, formación, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Estamos trabajando también ya en el desarrollo del cuaderno de recomendaciones del vehículo GNC, ¿no? Siguiendo la misma línea. Y, por supuesto, estamos trabajando en el contenido de la formación necesaria para este vector energético. No queremos imponer nada, pero pensamos que es necesario acompañar la velocidad con la que se moderniza el sector con directrices claras que den cobertura a las inquietudes de los talleres en todo lo referente a formación en nuevas tecnologías. Y en este sentido no nos puede valer todo. Tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos y, a falta de normativa, tenemos que crear un espacio que regule y ampare todas estas actividades, abarcando desde los requisitos a nivel de equipamiento en nuestros talleres hasta la formación necesaria para desarrollar este tipo de actividades. Tenemos que tener en cuenta dos datos que son muy significativos, ¿no? El primero, que el actual parque automovilístico tiene una antigüedad superior a 12 años. Y el segundo, y no menos importante, que prácticamente de cada 3 vehículos que se venden, 2 son vehículos de VO. Incluso en muchas ocasiones nos estamos viendo a importar vehículos de otros países para poder atender esta demanda. Está claro que hay que realizar políticas dirigidas a la renovación del actual parque por vehículos más sostenibles, pero también está claro que no podemos pretender en un escenario actual de crisis que esa renovación se produzca en un corto plazo. De aquí la necesidad de convertir el actual parque en un parque más sostenible. De aquí la importancia del sector de las transformaciones y lo que pueden aportar a la transición hacia una movilidad más sostenible. Por eso, desde Astrave, pensamos que la transformación o conversión de vehículos usados a las nuevas tecnologías es una oportunidad al alcance de todos los ciudadanos y empresas en ese camino hacia una movilidad sostenible. Es aquí donde los talleres cogen una relevancia importantísima. Son ellos los que realizan esas transformaciones, generando muchísimos puestos de trabajo y se convierten en un pilar clave en el tejido industrial de nuestro país, que además, en la mayoría de las ocasiones, no nos olvidemos, son pymes o autónomos. Pero para atender estos nuevos retos, nuestros talleres tienen que estar preparados y formados con todo lo que viene. Tenemos que pensar que en la actualidad existen tecnologías como puede ser el GLP o el gas natural en sus dos formas, GNC, gas natural comprimido, o GNL, gas natural licuado, que son totalmente maduras, que es una realidad ya, sin necesidad de esperar. Cuentan con infraestructura de repostaje más que suficientes para poder atender cualquier demanda y con una red de talleres transformadores totalmente formados para poder atender cualquier necesidad, tanto en lo referente de la transformación del vehículo como para realizar una adecuada postventa de estos vehículos. En definitiva, estamos hablando de tecnologías que posibilitan una movilidad más eficiente, sostenible, accesible y sobre todo asequible, que ayudan en la descarbonización y en la mejora del aire para nuestros ciudadanos. Es necesario, no obstante, que desde las distintas administraciones, en base a la Ley de Transición Justa, se facilite un ecosistema en el sector de las transformaciones de vehículos. Y hay que tenerlo en cuenta en los planes de ayudas al sector del automóvil y generando políticas claras de impulso a las transformaciones. En la creación de este ecosistema tenemos que participar todos: administraciones, talleres, ITVs, asociaciones, distribuidores de sistema, transportistas, un largo etcétera, aportando las herramientas necesarias para crearlo. En este sentido, desde Astrave,
llevamos años trabajando en esta dirección. Como ejemplo, en Francia, el año pasado, ya existe una normativa específica para amparar las transformaciones de vehículos de combustión a vehículos eléctricos. Es un ejemplo claro de la colaboración entre las administraciones y las empresas transformadoras en el camino hacia la creación de ese ecosistema en el sector de las transformaciones. Por otra parte, el sector de las transformaciones, después de muchos años de trabajo, es un sector totalmente profesionalizado que cumple con todas las normativas, exigencias administrativas y además está auditado por la UCA, que es la Unidad de Certificación del Automóvil. Es un sector que está en continua mejora y se adapta a las nuevas exigencias en un sector como el de automoción que evoluciona tan deprisa. Podemos atender prácticamente cualquier demanda de cualquier cliente, desde la transformación de un vehículo para un cliente particular, pasando por soluciones para flotas y empresas de renting en operaciones puntuales, hasta ser un partner de confianza para los fabricantes de automóviles en la transformación de vehículos antes de matricular mediante grandes plantas de transformación en cadena, cumpliendo con todas las exigencias de los fabricantes. En resumen, desde Astrave creemos firmemente que la actividad de las transformaciones juega y va a jugar un papel muy importante en el camino hacia una movilidad sostenible, pero tenemos que crear el ecosistema que lo acompañe. Pensamos también que para esto tiene que ser un sector que se autorregule a falta de normativa. De aquí la importancia de los cuadernos de recomendaciones y de la formación necesaria. Eso sí, no podemos ni queremos dejar a nadie atrás. Tenemos que tener en cuenta todas las necesidades y sensibilidades de cada uno de los talleres. De ahí la importancia de hacer una formación inclusiva. Creemos también que es necesaria la colaboración público-privada en el camino hacia esa transición en movilidad. Somos un sector profesionalizado y preparado para cubrir cualquier necesidad de cualquier cliente con capacidad de adaptarnos a cualquier escenario. Podemos generar muchos puestos de trabajo con el escenario adecuado y, lo más importante, puestos de trabajo de calidad si están correctamente formados. Y sobre todo, somos el camino para convertir el actual parque automovilístico en un parque más eficiente y sostenible. Por mi parte, he terminado. Al final del webinar estaré a su disposición para contestar a las preguntas que les pueda surgir. Bien, pues la verdad es que han salido cuestiones muy interesantes que luego habrá oportunidad de profundizar en ellas mediante las preguntas de los asistentes. Y ahora pues paso la palabra al siguiente, que ahora mismo no sé si es Gonzalo o es Meritxell. Gonzalo, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Agradecer a la organización, a IFEMA y a estas jornadas dentro de Motor Meetings la posibilidad de poder contaros cosas interesantes. Y gracias también, Javier. La verdad es que ha sido tan extraordinariamente explícito que mi presentación ya podría estar hecha y pasar directamente a Meritxell, porque la verdad es que lo has contado casi todo. No obstante, voy a hablar hoy del manual de recomendaciones del gas licuado de petróleo, del GLP. Voy a compartir pantalla, voy a ver si sé hacerlo. Ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Un segundito. Ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que todos los días, sobre todo últimamente, estamos escuchando las palabras sostenible, asequible, segura, conectada, la movilidad, todos los días. Estamos en un entorno regulatorio muy fuerte, cuyo tronco es el recién aprobado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. También hace pocos días la Ley de Cambio Climático, la Ley de Transición Justa, a la que se ha referido Javier, todos los planes de resiliencia, de transformación como consecuencia de la pandemia que estamos padeciendo, en fin, planes de apoyo gubernamentales, todo dentro de un cambio de modelo económico, de modelo energético que va a este objetivo de descarbonización de 2050.
Sin embargo, estos adjetivos muy importantes, sostenible, asequible, segura y conectada, los tenemos que tener en cuenta en toda la cadena de movilidad. Por ejemplo, la movilidad segura, no solo aquella que trata de minimizar la lácara que tenemos de los accidentes de tráfico, que también con este coste tremendo de muertes y accidentes al año, sino que la seguridad también debe ser un elemento importante en cualquier eslabón de la cadena de movilidad. Desde la consideración de la energía, generación, almacenamiento, distribución, transporte, hasta el tratamiento del fin de vida de los vehículos y de sus componentes. De no ser así, no podríamos hablar de una movilidad sostenible. La irrupción de cualquier combustible, en este caso estamos hablando del GLP, podría ser el gas natural, o cualquier energía como la electricidad o un vector energético como puede ser el hidrógeno, lo debemos de contemplar en su análisis desde el principio hasta el fin. Un sector clave, como ha comentado Javier, dentro de la cadena de valor de la automoción, es el sector de los servicios de postventa y entre ellos lo que comúnmente llamamos talleres. El sector de la postventa y talleres y reparación no solo es necesario, es imprescindible, lo pongo con mayúsculas, tanto que en el estado de alarma pasado los talleres fueron declarados como un servicio esencial. Todos estamos viendo cómo han evolucionado los talleres a la velocidad de la tecnología de los vehículos, no ha quedado otro remedio, contribuyendo de una manera muy importante a la seguridad activa, a la seguridad pasiva y al medio ambiente. Por lo tanto, como también ha comentado Javier, no hay duda que la actividad de los talleres debe de ser protagonista imprescindible en esta nueva movilidad, que afecta, como digo, a toda la cadena de valor. Cualquier declaración, cualquier influencia sobre un combustible o una energía influye en toda esta cadena de valor. Desde, como he comentado antes, desde la generación de la energía hasta el fin de vida de los vehículos o los componentes. Es necesario dotar a los vehículos, al mercado de vehículos sostenibles y asequibles. También lo pongo con mayúscula. Un vehículo no sería asequible si el que debe de repartir la mercancía dentro de una gran ciudad no puede cambiar su vehículo, no puede cambiar su camión porque no está al alcance, económicamente hablando, de sus posibilidades. Por eso, Javier lo ha comentado muy bien, las transformaciones vienen a ser un complemento a la oferta en el mercado de los vehículos sostenibles. ¿Por qué los manuales de recomendaciones? Lo ha dicho Javier también. Tenemos una regulación de talleres del año 86. Yo creo que algo ha cambiado desde entonces. Es una norma que debe de ser modificada y adaptarla al progreso técnico de los vehículos en lo que se refiere fundamentalmente a las condiciones de la zona de trabajo, la formación de los operarios y a regular las diferentes tipologías de los talleres actuales, para que todos tengan una cabida dentro de este sector. Por lo tanto, la adaptación de los talleres a las nuevas tecnologías de propulsión es imprescindible porque tendremos que seguir reparando no solo los vehículos de motores convencionales, sino todos los vehículos de cualquier tecnología. Hay que recordar, como ha dicho Javier, que el vehículo eléctrico no tiene un motor térmico, pero sí comparte muchas cosas tradicionales con los demás vehículos. Los frenos, la suspensión, los neumáticos, la carrocería. Por lo tanto, todos los vehículos, incluso el eléctrico, deberán de ser reparados, deberán ser mantenidos tanto en los servicios de postventa oficiales como en los talleres a los que conocemos comúnmente. ¿Quiere decir que estas nuevas tecnologías son más peligrosas? No. Lo que estamos haciendo es, dentro de ese cambio en la propulsión hacia esa descarbonización, están irrumpiendo tecnologías nuevas y, por lo tanto, los talleres deben de adaptarse a esas tecnologías. No son ni más peligrosos ni menos que un motor diésel o un motor gasolina. Simplemente cambian la tecnología y cambian los riesgos. Nos vamos a enfrentar a tensiones de 600, 800 voltios que hasta ahora eran desconocidas, pero no por eso van a ser más peligrosos si existe la correspondiente formación, información y preparación de estos talleres.
Hay que poner encima de la mesa tres aspectos esenciales. Primero, las condiciones técnicas del lugar de trabajo, donde se realizan las reparaciones, los servicios de mantenimiento, los procedimientos de intervención, así como los equipos y herramientas necesarias. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si hablamos del vehículo eléctrico, que es el más significativo y el que más se escucha, pues que no podemos utilizar una herramienta que no esté aislada, como mínimo a la tensión a la que vamos a enfrentar. Es lógico. Y, por supuesto, también a la formación del personal, esencial. Por eso surgen los cuadernos de recomendaciones, que no es una palabra que sea una palabra propia, digamos, de aquí, nuestra, de España, sino que hay otros países, al verificar la reglamentación que tienen otros países, también existe esta palabra, el cuaderno de recomendación del taller. Atención que estos documentos, como bien pongo ahí, no pretenden dar cobertura a lo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo reglamentario especifican en esta materia. Algo que es competencia, como sabéis, de la autoridad laboral. Sino que con este manual se intentan prevenir los riesgos potenciales y desarrollar un manual de buenas prácticas acerca de las tareas de mantenimiento y reparación de toda la tipología de vehículos que está irrumpiendo en nuestra sociedad, bajo un punto de vista siempre de la seguridad industrial. Es un documento perfectamente compatible con las especificaciones que marcan los OEM, los fabricantes, y su red de postventa oficial. Como decía Javier, en el seno de Astrave estamos elaborando, porque hay un consenso continuo, mayoritario, no exento de la polémica, con las organizaciones más importantes que representan a los talleres, en este caso CETRA y CONEPA. Mantenemos reuniones periódicas con ellos para llegar a un acuerdo para que el sector esté, digamos, trabajando en una misma línea en este sentido. Hemos tenido en cuenta la reglamentación europea y también hemos tenido en cuenta las recomendaciones de otros países en estas tecnologías. Por supuesto que hemos tenido en cuenta la norma EN 16652, la parte 1 y la parte 2. Ojo, solamente en aquellos casos en los que hablamos de talleres especialistas que vayan a transformar o adaptar sistemas actuales de gasolina o sistemas de diésel a las tecnologías bifuel o dual fuel. Esto hay que dejarlo claro. Aparte de eso, lo que hemos hecho ha sido, digamos, comprobar qué estaban haciendo en otros países desde hace muchísimos años, ver también nuestra legislación y adaptarnos a nuestro patrón nacional. Por tanto, se pone de manifiesto que este Real Decreto debía ser acompañado de algo que tuviera en cuenta la tecnología actual. Este es uno de los motivos de la generación de estos manuales de recomendaciones. Como decía Javier, este manual ha querido ser, y no puede ser de otra manera, inclusivo. Es decir, tiene en cuenta a toda la tipología de talleres, algo que también ocurre en otros países. Es decir, no solamente van a tener en cuenta o van a ser tenidos en cuenta en este manual, los talleres especialistas, aquellos que solamente van a cambiar los packs de baterías, aquellos que pueden adaptar o transformar vehículos a GLP, a GNC, no, a todos, porque cualquier vehículo de cualquier tecnología debe entrar en cualquier taller, por pequeño que sea, pero no por ello debe desconocer qué es lo que está entrando en sus instalaciones. Sobre todo, más por lo que no debe hacer que lo que puede hacer. Hoy nos toca hablar, como ha comentado Javier, del manual del GLP, el gas licuado de petróleo, una tecnología que no es nueva, una tecnología muy madura, con grandes puntos de repostaje, más de 700 en toda España, una tecnología que funciona y que es fácilmente adaptable a los vehículos de motor térmico tradicional, diésel o gasolina. Como comentaba anteriormente, este documento tiene por objeto establecer esas recomendaciones técnicas relativas
a las zonas de trabajo relativas a la formación y relativas también a las herramientas a utilizar en estas tecnologías. El cuaderno se divide en esta estructura donde hay un campo de aplicación, un objeto y unas definiciones que vienen de la legislación europea y nacional, es decir, de las directivas, reglamentos de la Unión Europea, reglamentos de Naciones Unidas o reglamentos nacionales, como puede ser el Reglamento General de Circulación, y son definiciones que están en la línea de la reglamentación nacional e europea. Hacemos también referencia a las normativas bajo las cuales nos hemos basado para hacer este manual. Se habla muy detenidamente de las zonas de trabajo y los procedimientos, del procedimiento para el que quiera hacerlo, de transformación de un vehículo en la adaptación a un sistema GLP, la manipulación en vehículos con sistemas GLP, el mantenimiento normal y corriente preventivo, el equipamiento de vehículos con un sistema de GLP para su utilización como un combustible propulsor, añadido al que ya tiene, cualquier otra operación de mantenimiento que tenga que ver con el GLP o no. Una cosa muy importante, el rescate de vehículos que utilicen GLP como combustible de propulsión. Aunque, como sabéis todos, no es obligatorio, muchos de los vehículos llevan una hoja de rescate. Una hoja de rescate que debe de facilitar en un tiempo récord a las fuerzas y cuerpos encargadas de la seguridad vial identificar una tecnología de una manera, vamos, en muy poco tiempo, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido añadir un concepto de esta etiqueta, ¿vale?, que complemente a la que lleva inicialmente el vehículo, que no siempre la llevan. No siempre la llevan. Pero nos parece fundamental que cualquier, no sé, protección civil, cualquier fuerza que se ocupan de la seguridad de las carreteras, grúas de rescate, etcétera, sepan definir, sepan identificar la tecnología de un vehículo, que no, a veces no es fácil. No es fácil. Esto es una gran novedad. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, la formación. Yo creo que en todo todo lo que estamos viendo alrededor de la movilidad, uno puede decir que nos falta mucho camino por recorrer para la formación, muchísimo, y para la información. Es clave. Si no formamos bien, si no informamos bien, va a ser muy difícil que la movilidad, esa cadena de la movilidad de la que estamos hablando todos los días, sea segura y sostenible. Muy difícil. Por lo tanto, como un resumen, podríamos decir cuáles son los objetivos de estos cuadernos. Primero, divulgar, muy importante, divulgar las diferentes tecnologías a toda la capilaridad de centros de reparación y mantenimiento, a todos los talleres. El taller, me centro un poquito aquí, el taller siempre ha hecho siempre un efecto de altavoz a los usuarios de la tecnología que estaban reparando. Y en este caso, hablar del GLP, hablar del GNC, hablar de los vehículos eléctricos hará que ese altavoz sea mucho mayor. Con lo cual, esa divulgación de estas nuevas tecnologías será mayor en todo el espectro de la sociedad. Que sean también la base para programas de formación de los operarios o jefes de taller, como ocurre también en otros países. Que sean la referencia para adecuar los centros de trabajo en lo que se refiere a los riesgos que cada tecnología puede tener. Que impida también el cierre de muchos talleres, ya que estos cuadernos, como os comentado anteriormente, lo ha dicho también mi compañero, nuestro presidente Javier, los cuadernos son inclusivos. No se quiere dejar nadie fuera de este sector. Esto fue lo primero que se comentó cuando se empezó a hablar del cuaderno de recomendaciones del vehículo eléctrico. Fue lo primero. Tanto las asociaciones como todos los que estábamos en esa mesa dijimos que debía ser un documento inclusivo, que no dejara a nadie fuera. Que sean complementarios también, ¿por qué no?, a las instrucciones de los fabricantes de vehículos de cualquier tecnología. Y tengo que decir que en muchos casos los concesionarios, dependientes de los fabricantes, de los importadores de vehículos, no tienen tanta información, que para mi juicio es básica, como este manual dispone. Y eso yo lo he podido comprobar de una manera personal.
y, por supuesto, contribuir a la seguridad de la instalación, de los vehículos, de las personas que trabajan dentro y de las personas que vienen, que entran normalmente a los talleres, que son los clientes, ¿no? Estos serían, digamos, los objetivos de estos manuales de recomendaciones básicos que pretendemos conseguir. ¿Qué se ha hecho en otros países? Bueno, sería interminable, la verdad. Sería interminable hablar de otros países, somos muchísimos países. He puesto aquí pues, 4 países que por la cercanía merece la pena tenerlos en cuenta. Uno, el Reino Unido. En el Reino Unido la formación es válida, la que se imparte por parte del fabricante del kit o el representante debidamente acreditado, de acuerdo a una asociación que se llama la UK LPG y un código 11 que llaman ellos. La formación del técnico, ojo, es evaluada a los 6 meses de la primera capacitación y después cada 2 años, para asegurar que los operarios y los técnicos se adaptan al progreso técnico de estas tecnologías, cualquiera que sea. En este caso, hablamos del GLP. En Francia, las instalaciones de sistemas de GLP deben de hacerse obligatoriamente por personal cualificado. Esto lo pone la Ley de Seguridad en el Trabajo francesa, en donde se haga constar en esa cualificación un nivel profesional, un certificado de competencias, que ahí lo pongo en francés, de acuerdo a una norma que es la NFM 88600. Como he dicho anteriormente, esta norma no solo tiene en cuenta a los talleres que adaptan o transforman vehículos, sino a cualquier taller que hace un mantenimiento preventivo o correctivo, en este caso de la tecnología del GLP. Y si no, no lo pueden realizar. En Francia se ha aceptado la norma N16652 solamente en aquellos talleres especialistas que se dedican a transformar o adaptar los vehículos a esta tecnología del GLP u otras. En Alemania también esta capacitación de talleres está escrita dentro de lo que llaman ellos las normas conocidas como STVZO, que es lo que aquí llamaríamos el Reglamento General de Circulación. Entonces, están recogidos en estas normativas de salud y de prevención. Aquí habla de varias opciones. Una es disponer de una titulación académica, pero con una antigüedad mínima, haber sido también formado por el fabricante del vehículo o su representante debidamente acreditado, haber sido formado por el fabricante del kit de GLP o su representante debidamente acreditado, o haber sido formado por un centro de formación acreditado de acuerdo a las instrucciones del Ministerio Federal de Transportes. Esta formación debe de ser reconocida cada 3 años con un examen competente. En Portugal también han aceptado la norma N16652 para las adaptaciones y transformaciones de talleres, pero también existe unas condiciones mínimas que marca la Dirección General competente en Portugal, que es la Dirección General, antigua Dirección General de Beasau, el IMTT, donde claramente se refieren a la normativa a la cual tienen que cumplir los instaladores, los reparadores, los mantenedores de los vehículos de GLP y en general de cualquier tecnología. Espero que haya sido clarificador. Creo que el objetivo fundamental es el que he comentado al principio, y es tratar de que toda la cadena de movilidad, desde el concepto energético hasta el fin de vida de los vehículos, sea segura. Y dentro de esa cadena de movilidad hay un eslabón muy importante que son los talleres y los centros de reparación y adaptación de nuevas tecnologías. Y es fundamental que en estos centros estén al día de estas tecnologías y se sigan una guía que está abierta para todo el mundo. No es una guía ni obligatoria ni cerrada, como ocurre en otros países, pero es una guía que por consenso creo que debemos de seguir perdón, todos los actores de esta cadena de movilidad. Y, por supuesto, como no, los talleres número 1 de este manual de recomendaciones. Como ha dicho Javier,
Continuaremos también con el manual del gas natural en su forma licuada y en su forma comprimida. Y cualquier tecnología que nos venga a ver, pues también será tenido en cuenta. Por mi parte, nada más. Doy de nuevo las gracias a la organización, Javier Sanz, Motor Meetings, a mi compañera Merichel, que nos va a ilustrar ahora con un tema de formación, y a nuestro presidente Javier. Y a todos ustedes por aguantar este chaparrón. Así que muy buenas tardes y dejo la palabra a Javier. Muchas gracias, Gonzalo. Pasamos entonces ya la palabra a Merichel y ya cuando quieras. Merichel, tienes... Sí, disculpad, que estaba muteada precisamente para evitar ruidos de fondo. Comentaba que muchísimas gracias también a todos, gracias a la organización y gracias también a Strave. Yo cojo al hilo de lo que comentaba en este caso, pues tanto Gonzalo como Javier, algo que me parece fundamental en este caso, y es palabras que han surgido como, por ejemplo, transición energética, asequible, sostenible, calificación, oportunidades e inclusivo. Al final, mirad, yo como especialista en temas de formación, durante mucho de mi recorrido profesional, te das cuenta de la importancia vital que tiene cuando se produce un cambio de escenario como es la actualidad, un cambio en el que se producen diferentes estándares que mutan, que cambian, que se transforman, que introducen nuevos. Y esta situación reúne, os diría, casi todos los estándares de manual necesarios para abordar el tema de la formación como una oportunidad para capacitar y para impulsar oportunidades de negocio, en este caso, para nuestro sector. Hablamos de cambio de legislación o marco regulatorio. Hay una falta de necesidad por parte de la Administración actualmente de actualizarse al respecto de qué? Pues de esas nuevas tecnologías que están llegando, que irrumpen con muchísima fuerza, porque en realidad sí que existe unos objetivos que se nos están marcando con otro tipo de legislación, pero que no está suficientemente articulada. El mercado, por tanto, tiene una demanda diferente. Nuestro cliente final está buscando respuestas ante una situación en la que se le va a pedir que contribuya a esos objetivos de descarbonización, sea un usuario particular como un usuario en términos de B2B, es decir, como una empresa. Al final, todos vamos a tener que sufrir, entre comillas, los planes de zonas de bajas emisiones en 2023, por ejemplo. Es decir, la competencia de todas esas nuevas tecnologías también hace que la formación sea esa bisagra que va a articular un elemento clave, que es dar confianza al mercado, dar garantías, ofrecer la máxima calidad, rigurosidad, fiabilidad de los servicios que estamos prestando. Y en este caso entendemos que ese manual de recomendaciones, que al igual que ha pasado históricamente en otros sectores en los que yo afortunadamente he tenido la oportunidad de estar presente, han ido un pasito por delante cuando esto ha ocurrido. Y lo que han hecho es marcar su propio nivel de exigencia a falta de que hubiera una regulación existente. Y uno de los pilares básicos, además del resto de ejercicio de coherencia que yo creo que hay en un manual como este, un manual de buenas prácticas, de recomendaciones, es cómo se articula todos los elementos que se han comentado por parte de Javier y por parte de Gonzalo. Ojo que no estamos hablando de un manual que pivote fundamentalmente en elementos de seguridad, que también están ahí presentes, pero para eso está la ley 3195 de prevención de riesgos laborales, que lo hace muy bien y es muy sólida y muy madura en nuestro mercado. Pero sí que es cierto que nos va a dar elementos de cómo nos vamos a relacionar desde nuestros talleres, desde nuestro negocio, al respecto de ese nuevo escenario, como decíamos. Fijaros, todo ese ejercicio de coherencia que yo creo que es el manual de recomendaciones, al final lo puedes trasladar perfectamente en algo clave. No estamos hablando de un curso de formación para calificar el sector. Estamos hablando de un proceso de calificación. Al igual que sucede, y de forma madurativa, esto evolucionará probablemente y acabará como
como otras profesiones, ha sucedido articulándose en nuevas familias profesionales o nuevas especializaciones, requiere una serie de elementos para ser consistente. Es decir, un curso de formación aborda una temática concreta, pero no va al fondo de la cuestión. Como el trabajo que se ha hecho desde Astrave va desde el fondo y la filosofía de la inclusión, de las oportunidades, del compromiso, de la transición energética, y la estructura del proceso de calificación yo creo que está muy bien armada. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero de todo, hemos pensado en que no todo el mundo se va a relacionar con el vehículo de igual manera. Es decir, la postventa puede ser que vaya desde un primer nivel de interacción con el vehículo en el que pueda tocar muchos elementos del vehículo, pero en ningún caso va a tocar la instalación de GLP, en este caso. Habría un segundo nivel de calificación preparado ¿para qué? Para intervenir, para tocar ese sistema. Sin embargo, no podría hacer retrofit. Y un tercero que sí sería un especialista que va a ser capacitado para poder instalar los kits en los vehículos y conseguir ese proceso de transformación. Por lo tanto, ya estamos pensando en que no todo el mundo va a saber hacer lo mismo, no necesitamos en función de nuestro negocio de oportunidades el mismo tipo de calificación, pero ojo, sí que necesitamos el tener muy claro cuál es el tipo de vehículo que tenemos delante, porque el gas tiene un comportamiento diferente a otros carburantes. Y eso es importante al respecto de todo. Zonificación de trabajo, procesos inherentes a la manipulación, herramientas necesarias y muchísimos otros elementos. Otro de los aspectos de ese proceso de calificación son los requisitos de acceso al candidato. Seguro que al oír esto mucha gente se preguntará, tanto hoy como los que lo puedan escuchar posteriormente en otras plataformas que se va a colgar estas presentaciones, pensará, cuando hablamos de requisitos, en que es algo restrictivo. No lo es. Es decir, al igual que otras estructuras regladas de formación, lo que se ha pretendido es que sea inclusivo. Es decir, primero, es importante que haya un nivel de calificación inicial por parte del acceso del personal de cada taller a esa formación, un FP2 en este caso, pero también existen otras maneras de acreditar ese conocimiento y no hay que dejar la más importante, que es la experiencia. Todos los talleres, estoy convencida, muchos de los que nos están escuchando postventa, tienen a profesionales muy cualificados que llevan muchísimo tiempo trabajando y por tanto poseen una gran experiencia al respecto. Por lo tanto, esa experiencia acreditada, muy sencillo, a través de la vida laboral, a través de cartas incluso con la relación por parte de la empresa del tiempo y el tipo de cometido que se ha desarrollado, van a poder permitir el poder tener acceso a esa formación. Por otro lado, otro elemento importante, ¿cómo organizamos la formación? Porque la formación debe tener una estructura pedagógica determinada que atienda, por un lado, al ámbito técnico, por otro lado, al ámbito pedagógico, y que no olvide que el grupo destinatario del que estamos hablando es un perfil muy concreto, que tiene otro tipo de necesidades. Y el mercado, tal cual está definido con la relación de los distribuidores, conjuntos funcionales, UCA, tiene también que rendir cuentas de la capacidad técnica de sus talleres, de sus instaladores, en el caso que sea un nivel de calificación superior. Por lo tanto, ¿cómo se ha armonizado esos niveles, esa formación teórica, práctica? Fijaros, en un ámbito, en una parte, hemos llamado teórica, pero yo os diría que es teórico-práctica. ¿Por qué? Porque a través de la iniciativa que hemos organizado con una plataforma de formación a tiempo síncrono y asíncrono, es decir, hemos juntado las dos cosas, que a veces es complicado, lo hemos hecho. Y además hemos potenciado sobre todo la inclusión de muchísimos vídeos a nivel práctico, de instalaciones y cómo tocamos propiamente los vehículos con material ad hoc, única y exclusivamente para esto, es decir, no se ha reaprovechado nada. Hemos trabajado el ámbito de lo que sería homogeneizar contenidos. Es decir, todo el mundo cuando va a llegar a la segunda fase, que es la fase de formación práctica, con el propio distribuidor, que ahí le va a explicar las particularidades de su propio sistema, de su propio conjunto funcional, habrá llegado a un punto de llegada inicial en el que habremos asegurado un nivel de conocimientos y habilidades asociados, que luego pondrá en práctica. Y esa combinación es brutal.
O sea, es lo que llamamos formación en puesto de trabajo. No hay nada que tenga mayor nivel de impacto y de transferencia que esa buena comunicación. Por otro lado, los contenidos. ¿Los contenidos de formación a qué responden? Pues responden a lo que va a ser capaz de hacer cada uno de esos niveles. Cada uno tendrá su propio nivel de interacción, como decíamos, con el vehículo, por lo tanto, no todo el mundo va a tener que saber lo mismo. Habrá una graduación y existe una graduación. Por otro lado, la duración va asociada a qué? Al nivel de contenidos que se van a abordar, tanto en la fase teórica como en la fase práctica, respecto al nivel de calificación que deseamos obtener. Y algo indispensable, que es la evaluación. Es decir, para que algo sea realmente riguroso, debe tener asociado, y en ámbito formativo yo os diría más aún, debe existir una evaluación. Pero no, esta evaluación no debe ser entendida como algo, vamos a decir, que penalice. Cuando vemos la palabra evaluación, a veces ya estamos pensando en, es que me van a evaluar a mí con los años que llevo yo en esto. No, nadie va a evaluar su capacidad como profesional en ningún caso. La evaluación puede ser continua y es lo que hemos pretendido nosotros aquí. Es decir, ayudar mediante un programa de formación, en este sentido, a nivel virtual, con la integración de actividades que van a permitir ir consolidando los conocimientos poco a poco que se van a ir trabajando. Y al final, por supuesto, vamos a tener una prueba de conocimientos de carácter aleatorio que de forma algorítmica la propia plataforma lanza, de 30 preguntas. Es decir, que no vamos a tener las mismas preguntas nosotros que nuestro compañero, por ejemplo. De esa forma también se potencia una dinamización y un aseguramiento del nivel de comprensión del programa. Por otro lado, la obtención de un certificado. Esto es importantísimo. Va ligado a todo el proceso, tanto de la consecución del 100% del programa, que esto es uno de los elementos clave, las propias evaluaciones que son de forma continua para cada uno de los módulos de aprendizaje en los que esos contenidos se están transformando, y por otro lado, la evaluación final. Todo eso es lo que acaba asegurando la obtención de ese certificado de calificación, que junto a la formación práctica con cada uno de los distribuidores capacitaría de forma completa a cada uno de los profesionales que quisiera acceder, y que yo os animo a que lo hagáis porque, en definitiva, como decíamos, un nuevo escenario son nuevas oportunidades de negocio, y lo que debemos dar es confianza al mercado para que el cliente final esté seguro del producto o servicio que va a recibir. La vigencia de calificación es importantísimo. Yo he estado en muchos procesos de calificación organizados como este, pilotos homologados de seguridad, imaginaros, gente que trabaja directamente en vías, en transportes metropolitanos de Barcelona. Es importantísimo mantener la vigencia de la calificación. ¿Por qué? Porque surgen nuevos cambios normativos, nuevos cambios de procedimientos que se ajustan. Todo eso ha de hacer que la máquina sea dinámica, es decir, que al final el personal esté siempre con la seguridad de estar actualizado. Y eso es un elemento que olvidamos. Muchas veces nos formamos y nunca más nos acordamos. Esta forma de garantizar esa vigencia de ese conocimiento ayuda sin duda, y también de forma interactiva, a proponer ciertas cosas para los propios agentes que intervienen en el mercado, para los propios stakeholders, de recibir inputs que pueden hacer incluso modificaciones en ciertos aspectos de los procedimientos o elementos actuales. La modalidad de formación, imprescindible. Combinar, como hemos dicho, como ha dicho Javier Sanz al inicio, al final la tecnología pues, se ha apoderado rápidamente con la pandemia de todos nosotros y ya no nos asusta nada, con lo cual la modalidad de formación en nuestro caso es mixta, proponiendo tanto lo que sería la propia relación e interacción de contenidos en tiempo síncrono, es decir, tienes una plataforma, vas y accedes a esa plataforma, te registras, accedes a ella, accedes a ese contenido, lo haces cuando tú quieres, a la hora que quieres. Sin embargo, no desestimamos para nada, y lo hemos querido potenciar, la integración de las aulas virtuales en tiempo real. Es decir, que hemos querido que nuestros expertos, y nuestros expertos hablo de ingenieros expertos en este ámbito, en gas, estén directamente conectados con sus alumnos varias veces durante su programa formativo. De esta manera van a poder preguntar, interaccionar con otros compañeros, es decir, no sentirse solos durante el aprendizaje. Y por otro lado, un elemento importante dentro de su proceso de calificación son las entidades que hay detrás, las entidades de formación, porque si hay que dar seguridad al mercado y dar confianza, tenemos que ser todos los que demos la seguridad y confianza. Las entidades de formación que den esa formación también deben estar perfectamente caracterizadas para salvaguardar el nivel de calidad que se pretende conseguir con esa
formación y en definitiva con nuestros profesionales. Fijaros, yo creo que después de haberos comentado todo esto y deciros que lo que hemos hecho ha sido un ejercicio de personalización total para Strave, para este proceso de calificación, pues con todo el lujo de sofisticación. Lo primero de deciros, no hay excusas, donde estéis y a la hora que estéis, podéis conectaros. ¿Por qué? Podemos hacerlo desde móvil, podemos hacerlo desde tablet, desde PC. Es un formato responsive, es decir, se acopla al formato cuando se abre que tú tengas en ese momento en ese dispositivo. Nos va a guardar evidentemente todo nuestro recorrido, nuestro periplo. El nivel de gestión que hay de atención a nivel usuario es muy potente en tiempos muy cortos. Nuestro equipo responde a incidencias y tenemos además un elemento interesante para muchos de vosotros que podáis bonificaros la formación y por tanto vuestro coste sea absolutamente, en muchos casos, inclusive gratuito. Vais a poder contar con AECIM, que nos está ayudando también en este proceso con la gestión de la bonificación de esa formación. Por lo tanto, todos los elementos e ingredientes para ser una plataforma dinámica de última generación interactiva están aquí donde vamos a entrar ahora mismo. ¿Qué es lo que va a ver el usuario cuando entra? Lo que va a ver es el contenedor, es decir, esto es la plataforma y aquí están alojados diversos contenidos de formación. Como decía Javier, la intención también es ir en función de cuando vayan surgiendo los nuevos manuales de recomendaciones, las nuevas formaciones asociadas. Cada uno de los niveles, por supuesto, también accesibles. ¿Qué es lo que va a poder hacer el usuario? De entrada, visualizar todo esto. Puede curiosear, pero primero tendrá que registrarse en la plataforma. Es decir, tendrá que entrar y registrarse como usuario. ¿De acuerdo? En ese momento, aquí, y lo digo para eso para navegantes, todo el tema de política de privacidad, todo el tema regulatorio asociado a, está completamente en orden. ¿De acuerdo? Entraría y se registraría en la plataforma. Yo, como ya estoy registrada y tengo permisos, entro directamente. ¿Qué sucede? Ahora lo que tiene que decidir es ¿y qué formación quiero realizar? Si estoy realizando o estoy interesado en una formación que aborde solo un nivel de intervención 1, pues me iré al nivel de intervención 1 y lo que haré será buscar ese curso, inscribiéndome a través de la compra del propio que me da el propio curso. Por ejemplo, vamos a ponernos aquí. Fijaros, si yo quisiera acceder de buenas a primeras, aquí me aparecería la opción de compra. Entraríamos y nos pediría identificación. Identificación personal de la empresa para hacer y gestionar los datos de facturación de tal manera que no nos tengamos que preocupar por esa parte. Otro de los elementos importantes que vemos en la plataforma inicialmente es, como veis, ¿qué vamos a ser capaces de hacer si usamos esa formación? Pues todo esto, en el caso de un nivel 3, vamos a estar capacitados para realizar todo este tipo de acciones, la duración, los requisitos mínimos que se están solicitando para acceder a la misma, si tenemos alguna necesidad de contactar con el equipo. Otro de los elementos importantes, todo esto que veis aquí, va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque no hemos adquirido todavía el curso. Sin embargo, una vez ya hayamos entrado, por ejemplo en este, tendríamos abiertas todas las opciones que hay aquí. Fijaros, por un lado el contenido. Como os decía, ese formato Netflix que es súper atractivo nos va a decir el tiempo estimado que por supuesto ha seguido unos criterios pedagógicos para desarrollar el tiempo de estudio, las horas lectivas que hay detrás, el porcentaje que llevo de consecución y lo que me va a decir es, pues entra. ¿Entra cómo? Pues de forma secuencial, es decir, no nos va a permitir avanzar en un módulo si no hemos estado en otro. Me gustaría que vieseis una pequeña muestra de la conjunción de varios elementos. Los perfiles que hemos trabajado aquí en este proyecto son profesionales, tanto con conocimientos en prevención de riesgos laborales, somos titulados en prevención de riesgos laborales, ingenieros, como os decía, pedagogos,
Con lo cual, el tipo, y especialistas en nuevas tecnologías, en plataformas, por lo tanto, el tipo de desarrollo que se ha conseguido, pienso que responde muy bien a todos los criterios y no deja nada al azar. Fijaros, por ejemplo, vamos a ir a que veáis un ejemplo con toda la parte gráfica que se ha desarrollado, como os decía, absolutamente a medida. El tipo de interacción está pensada para ser táctil, por lo tanto aquí lo veis en PC, pero en móvil o en tablet iría rodada de forma táctil. Todos estos elementos pues, que permiten esa interacción con el usuario van a garantizar con diferentes estímulos, que no siempre aparece el mismo tipo de montaje en el que al final aburres al usuario, va a garantizar que estemos activos, que tengamos que interactuar con el contenido que se nos plantea. Yo diría que el resultado a todos los niveles, con audios, vídeos, pues un montón de elementos, aquí por ejemplo lanzaríamos un audio y podríais verlo, es de un nivel y de un impacto interesantísimo. No sé si ahora vais a poderlo ver, este vídeo. ¿El audio lo veis? ¿Lo escucháis? Sí, se ve y se escucha. Un poco bajo. Debe conectarse la toma de diagnosis del sistema GLP con su cable correspondiente a un ordenador con el software del kit instalado, tal y como puede verse en la imagen. Primero se realiza un mapeo a lo largo de las diferentes convenciones de operación del motor con el combustible original para, posteriormente, asimilar el comportamiento del sistema de gas con el sistema del combustible original. Como os decía, como os comentaba, la infinidad de recursos a nivel pedagógico que se han utilizado lo que hacen es animar a los participantes a estar activos y aprovechar al máximo la formación. Y, por supuesto, tenemos, como comentábamos también, la opción de utilizar nuestras aulas virtuales que están programadas de forma permanente para cada uno de los cursos, activas para los usuarios. Como veis aquí, por ejemplo, vemos la programación que tenemos de las sesiones pendientes para cada uno de los grupos y para cada una de las semanas en las que se produce esa duración. Recursos, es decir, al final os diría, es una plataforma con un nivel de complejidad en realidad respecto a la programación muy alta, sin embargo, respecto a la usabilidad del usuario, es una plataforma sencilla. Interactiva entre los propios usuarios. Es decir, es una gran oportunidad, os diría, para abordar este reto que en definitiva nos está planteando, como han apuntado ya Gonzalo y Javier, de un nuevo escenario en el que vamos a tener que tener a profesionales que ya los tenemos muy bien cualificados, pero específicamente orientados a cada una de las tecnologías para dar respuesta a un mercado muy exigente ya al corto plazo. Así que os doy gracias a todos. Espero que haya sido suficientemente ilustrativa la presentación y ese ejercicio un poquito de explicar cómo se ha concebido la formación, que insisto, no hace más que responder a un ejercicio de coherencia de ese manual de recomendaciones. Gracias a todos. Bien, pues muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Si queréis, podéis formular preguntas a través del chat. Y le vamos dando entrada. Vale, bueno, yo por mi parte sí tengo alguna pregunta. Porque, bueno, como comentaba Javier al principio, efectivamente todo el tema de la transformación de vehículos es una alternativa muy interesante para volver a dar vida a vehículos de segunda mano que han llegado al fin de su vida útil, a lo mejor con un motor de combustión. Lo que pasa es que es verdad que aunque vamos todos
pensando en que el vehículo eléctrico es la solución. Luego, yo es verdad que conozco proyectos de gente que ha instalado, ha convertido coches de combustión en coches eléctricos. Lo que pasa es que lo que se transmite es como cierta dificultad para luego eso poder homologarlo en España y verdaderamente que coja fuerza y sea una alternativa interesante. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto está preparada la normativa española o cómo es el panorama a futuro para poder empezar a implementar este tipo de transformaciones? Bueno, pues bueno, sí que es un caballo de batalla, ¿no? Es una cosa que tenemos pendiente en España, como casi siempre, ¿no? Va más deprisa los desarrollos tecnológicos que la realización de normativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cuaderno de recomendaciones surge por la carencia de esa normativa, ¿no? Nosotros estamos trabajando intensamente con los distintos ministerios para generar normativa en esos espacios que no existen, ¿no? Desde lo que es la transformación de un motor de combustión a un vehículo eléctrico, desde lo que es la transformación de un motor de combustión a hidrógeno o a pila de hidrógeno, que es un futuro que tenemos ya próximo, y sí que es cierto en que hay que trabajar mucho en todo eso. Nosotros desde Astrave ya incluso hemos propuesto directamente a los distintos ministerios la normativa y las fichas que se incluirían en los manuales de reforma para atender estas necesidades, ¿no? Falta mucho por hacer. Por nuestra parte somos muy activos, pero sí que es cierto que un poco aludiría ahí, ¿no? Un poco a lo que hemos hablado, ¿no? En la presentación, ¿no? Es decir, hace falta mucha colaboración público-privada, ¿no? O sea, falta en según qué sectores falta mucho por desarrollar. Teníamos un ejemplo y hemos puesto al principio de la presentación, es decir, en Francia ya se puede transformar un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico, digamos, facilitando bastante todos los procesos homologativos. Aquí en España cuesta más, a fecha de hoy, la homologación del vehículo, que es lo que es la transformación del propio vehículo, de vehículo de combustión a vehículo eléctrico. Y estamos trabajando intensamente en eso y desde luego es un camino que tenemos que recorrer y tenemos que recorrer entre todas las partes, como he dicho. ¿Vale? Yo, Javier, por complementar un poco lo que comenta Javier Navarro, yo no diría que hay que llegar como tú decías, Javier, a finalizar la vida útil de un vehículo de combustión. Precisamente el gran éxito de esta normativa francesa ha sido el acuerdo que ha habido entre los fabricantes de vehículos en Francia, que no son pocos, entre los transformadores y el Estado, que ha permitido hacer una norma de consenso de manera que se puedan transformar los vehículos de más de 5 años para que no entren en conflicto con la garantía original de las marcas. Pero esa normativa que ha facilitado y facilita la homologación de sus kits y la red de talleres que lo pueden montar, también exige al transformador y a sus talleres, exigen las garantías que tiene que tener un vehículo una vez transformado hasta el final de su vida. Es decir, que digamos que el consumidor está perfectamente defendido por esta normativa que es rigurosa. No solamente habla además de los aspectos legales de un coche eléctrico o de pila de combustible y de hidrógeno, sino también de elementos esenciales como la carrocería, cualquier elemento que esté sometido a una fatiga, como le pasa a los elementos en un automóvil. Es decir, que es un ejemplo, digamos, de consenso que en España debemos de seguir. Como ha dicho Javier, hemos sido la única asociación, la única, que ha metido dentro del ministerio, ha incorporado en el ministerio, un trabajo consistente en incorporar de reformas nuevas tecnologías que han ocurrido en España. No solamente para vehículos turismo o camiones, sino también para vehículos de servicios, vehículos agrícolas. Es decir, estas tecnologías no solamente se quedan en el vehículo de ciudad, sino que van mucho más allá. Estamos haciendo, de verdad, una labor muy importante en estos términos. Tenemos que ir poco a poco, y tenemos que ir demostrando a la administración, a todas las administraciones, a todas, no solamente a industria, sino cambio climático, etcétera, que es fundamental llegar a un consenso y copiar las normativas
que posibiliten la transformación para que hagan esta movilidad asequible, sostenible y segura. Siempre hablaríamos de lo mismo. Estamos haciendo un gran esfuerzo y yo creo que además en estos momentos en los que empieza el vehículo de ocasión, el salón, en España se están vendiendo 3 vehículos usados por cada uno nuevo. Algo que hace año y medio, 2 años era impensable. Impensable. Y todavía queda mucho recorrido. Ha cambiado los hábitos de las personas, ha cambiado la movilidad y ahora se pueden alquilar coches 1 hora, 5, una semana, un mes, un año. Y hay vehículos que están perfectamente, prácticamente en su vida total, útil, para poder ser reconvertidos o transformados a nuevas tecnologías y que puedan servir para los ciudadanos. Buenas tardes. Hay una pregunta de Carlos Canales que plantea qué ventajas ofrece a un transformador asociarse a Astrave. Bueno, las ventajas son muchas y son múltiples, ¿no? Lo primero, conocer de primera mano cómo se están desarrollando las novedades en el sector y cómo estamos interactuando con las distintas asociaciones y ministerios. Después, tener voz y voto en el desarrollo de todas estas actividades. Y después, y que no es menor, beneficiarse de todos los acuerdos que tenemos como asociación con empresas particulares, con empresas que benefician a todos los miembros de Astrave a nivel de lo que son, pues, desde lo que son seguros o garantías para la transformación de los vehículos, desde lo que son descuentos en combustible, desde lo que son precios especiales para la consecución de informes de conformidad. La verdad es que el abanico de ventajas es muy amplia, ¿no? Y yo invito a todas las personas que puedan estar interesadas a que visiten nuestra página web y a través de ella se pongan en contacto con nosotros y podamos despejarle las dudas o invitarlo a que pueda participar dentro de la asociación. Muy bien. Bueno, yo tengo otra pregunta. Muy bien, Javier. A ver, dentro del abanico que vosotros manejáis de las posibilidades de transformación de un vehículo, ¿cualquier vehículo es susceptible de cualquier tipo de transformación o hay limitaciones o qué tecnología es más adecuada para según qué vehículo? Bueno, ahí tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa que es lo que nos permite transformar la actual normativa, ¿vale? Y otra cosa que es, tenemos que diferenciar también los distintos combustibles y cómo se comportan a la hora de transformarlo, ¿vale? Entonces, en el primero de los puntos, a fecha de hoy, ¿qué podemos transformar, ¿no? Podemos transformar, sobre todo dirigido a la consecución, ¿no? Debido a que esa transformación le va a aportar unos beneficios en reducción de emisiones a los vehículos, todo vehículo que sea bifuel, entendemos gasolina, gas, GLP o GNC, que cumpla la norma Euro 4, que es a partir del año 2006, ¿vale? Independientemente de los ahorros económicos que va a conseguir, que van a estar entre un 35 y un 40%, va a conseguir también la etiqueta eco, ¿no? La etiqueta eco que le va a permitir, pues en esos escenarios de contaminación y sobre todo en esas zonas de restricción de movilidad, poder acceder sin ningún tipo de problema a esas zonas, ¿no? Va a tener descuentos en el caso de Madrid en la zona SER, va a tener descuentos en el Busbao, en el caso de Cataluña va a tener descuentos en autopistas. Las ventajas son muchas, ¿no? O sea, independientemente del beneficio medioambiental que produce el mero hecho de la transformación, las ventajas económicas para el que decide transformar su vehículo son muchas. Luego tenemos que distinguir también lo que es la transformación de lo que es la tecnología llamada Dual Fuel, ¿no? Que la tecnología llamada Dual Fuel estamos hablando ya de lo que es la transformación de vehículos diésel a vehículos de gas. Cuando hablamos de bifuel estamos hablando de vehículos gasolina. En el actual parque automovilístico, en lo que es el utilitario, encontramos mucho vehículo en gasolina, pero cuando hablamos de vehículo industrial pesado y ligero, todo lo que tenemos es vehículo diésel y esos vehículos, como bien ha comentado antes Gonzalo, necesitan tener una solución, ¿no? No podemos obligar a las empresas de reparto de la última milla, no podemos obligar al reparto de Oreca a que de un día a otro se cambien absolutamente su flota porque a fecha de hoy es imposible acometer esas inversiones. Entonces, bueno, en todo lo que es el sector de diésel, el vehículo diésel, todo vehículo diésel que cumpla la norma
Euro 6, va a conseguir un ahorro económico y sobre todo también va a conseguir lo que es el tema de la etiqueta eco, ¿no? Son ventajas muy importantes, no solo a nivel de ahorro, sino a nivel de poder continuar desarrollando la actividad que desarrolla cada uno, porque si no, en muchas de las ocasiones, debido a las inversiones y a la carencia de infraestructuras hacia donde nos quieren dirigir, pues en muchas ocasiones costaría cerrar el propio negocio, ¿vale? También por complementar, Javier, siendo amplio en la palabra, ¿se puede transformar cualquier vehículo? Prácticamente sí. Sí. Por ejemplo, pues hay un fabricante español, un fabricante nacional, que ha transformado un SEAT 600 a eléctrico. Lo hay, ha salido en la prensa, yo lo he visto, lo he probado, y es un coche que tendría 40 y tantos años. Siempre hay gente que quiere que su vehículo clásico sea no contaminante y poder pasearse por una ciudad los domingos. Es decir, que la transformación está abierta a todo tipo de vehículos, en general. En general. Bien, y a ver si no hay más preguntas. Me parece. Vale. Bueno, pues damos por terminado entonces el webinar, agradeciendo a todos tanto a los ponentes su colaboración como a todos los que os habéis conectado y acompañado hoy, y recordar que esta sesión va a quedar grabada en la web de Motortec a disposición de quien quiera volver a verla, y de aquellos que no hayan podido conectarse hoy, pues también pueden hacerlo. Próximamente iremos comunicando los nuevos webinars que iremos incorporando a otras actividades de Motortec y estarán todos disponibles en la página de la feria. Pues sin más, muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias.